Por tanto, estamos hablando de un nuevo espacio, de unas nuevas reglas de juego en el ámbito de la producción simbólica. ¿Qué valor puede tener interesarse por estos nuevos modelos de producción simbólica en un ámbito, un entorno como el entorno europeo? Si nos remontamos a la estrategia de la Agenda de Lisboa, que define cuáles son los objetivos de Europa para el principio del siglo XXI, estamos hablando que el objetivo de Europa es convertirse en la economía basada en el conocimiento, bienes de información, más competitiva y dinámica del mundo y capaz de alcanzar un crecimiento sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social. Este es el objetivo de Europa para las primeras décadas del siglo XXI. Dentro de este objetivo, ¿qué papel pueden jugar las industrias culturales en general y especialmente las nuevas industrias culturales para la consecución de este objetivo? Bien, si queremos ser la economía más competitiva del mundo, tenemos que apostar por sectores que sean productivos, es decir, que por cada unidad de trabajo sean capaces de generar mayor nivel de riqueza. Por tanto, lo primero que cabe plantearse, ¿es la cultura un sector productivo? Es decir, que genera suficiente riqueza por unidad de trabajo. Si cogemos el caso español como ejemplo, podemos ver que efectivamente hay sectores más productivos que la producción cultural. Estamos hablando de aquellas actividades ligadas a la sociedad de la información. Consiguen, por cada unidad de trabajo, consiguen crear en el año 2007, estos son datos del 2007, 90.000 euros de riqueza, de valor añadido, efectivamente. Pero vemos que muy rápidamente se ubican aquellas actividades ligadas a la producción simbólica. En el caso español, actividades sujetas a derechos de autor, son capaces de producir más de 40 y tantos mil euros por unidad de trabajo, y en general las actividades culturales están a un nivel por encima, casi llegando a los 40.000 euros por unidad de trabajo. Como podemos ver, en primer lugar, están por encima de la media, y hay muchas otras actividades a las que dedicamos muchos recursos con productividades por debajo de los sectores culturales, y aquí a modo de ejemplo, pues el sector del comercio, el servicio de las empresas o incluso el turismo. En términos de competitividad, es mucho más productivo la generación de bienes y servicios simbólicos que la generación o la utilización de servicios turísticos. Por tanto, estamos hablando de un sector altamente productivo. Aquí solamente viene superado, aparte de las actividades ligadas a la sociedad de la información, por inmobiliarias y alquileres, los servicios de inmobiliarias y alquileres, en un año de burbuja inmobiliaria en el año 2007. Esto probablemente en el año 2009 no sea cierto. Es decir, estamos hablando de un sector productivo, altamente productivo. Estamos hablando de un sector con productividades crecientes, efectivamente, por subsectores con niveles de productividad distinta, pero estamos hablando de un sector que esto no pasa en muchos otros sectores. Es decir, la productividad es creciente, cada año es posible generar mayor riqueza con la producción de bienes simbólicos. Si hablamos de competitividad a nivel internacional, estamos hablando de un sector que tiene que ser competitivo a nivel internacional. Si miramos cuánto exportamos, que esto nos daría un poco el indicador sobre la competitividad de la producción europea de bienes simbólicos, en términos físicos, de bienes simbólicos en términos físicos, si dividimos la exportación por habitante, datos del año 2002, podemos ver que los grandes exportadores de bienes culturales son el conjunto de los países europeos. Si lo tomamos en datos per cápita, aquí estamos hablando Suiza, Holanda, el Reino Unido, Bélgica, Austria, Alemania. Solamente aquí se incorpora un país no europeo, Francia, España. En términos por cápita, España exporta más bienes culturales que Estados Unidos. En términos por cápita, Estados Unidos, Italia, Australia, Japón, es decir, todas las otras economías más competitivas que la europea, en general, en global, se encuentran bastante por detrás
en el ámbito de la competitividad relativa a la producción simbólica. Por tanto, estábamos hablando de un sector donde las oportunidades son muy elevadas para el conjunto europeo. Si sumamos estos distintos países europeos, vemos que el nivel de competitividad de Europa en el ámbito internacional de la producción simbólica es muy, muy elevado. Quizá es el elemento diferencial de Europa frente al resto de las economías occidentales desarrolladas. Por tanto, la cultura para Europa es un sector productivo, es un sector competitivo a nivel internacional, es un sector de demanda creciente, y además los factores que explican por qué es de demanda creciente van a persistir en el tiempo, es decir, será un sector de demanda creciente en los próximos 30 años, sin ninguna duda, y además es intensivo en mano de obra, y esto es especialmente interesante, es un sector que ofrece ocupación de manera creciente a la población activa femenina, es un sector cuya calidad es percibida, la calidad laboral es percibida de manera subjetiva por los individuos, es decir, consideran que son trabajos de mayor calidad que los del conjunto de la media de la economía. Ese era uno de los objetivos de Lisboa, cuando hablábamos de empleos de calidad. Los individuos que trabajan en el sector de la cultura perciben subjetivamente que su empleo es de mayor calidad que la media del conjunto de la economía. Y finalmente estamos hablando de un sector que no solamente cumple con estos objetivos de competitividad, de crecimiento, de calidad del trabajo, sino además tiene que ver, es un sector que está produciendo bienes simbólicos que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y la cohesión social del conjunto de los ciudadanos, porque estamos hablando de compartir valores, de aproximaciones estéticas, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver con la cohesión social. Por tanto, en primer lugar, para concluir el punto anterior, quizá es una oportunidad para Europa, es decir, probablemente es el sector económico en el que Europa podría tener mayores oportunidades a nivel de economía mundial. No sería inteligente renunciar a las posibilidades que ofrece el sector de la cultura como sector protagonista del modelo del cambio productivo necesario en Europa. Un poco a modo de conclusiones finales, hay que entender que este marco conceptual del capitalismo cultural no es un cambio de paradigma del modelo capitalista, sino simplemente refleja un cambio en la centralidad de la producción simbólica frente a la producción de bienes tangibles. Esta producción simbólica cada vez tiene mayor capacidad para generar riqueza y la digitalización, Internet, están posibilitando, aumentando las posibilidades creativas y comunicativas de los seres humanos. Algunos autores, entre los que nos podíamos ubicar o los que podíamos compartir cierta simpatía, en contra de ciertas aproximaciones del pesimismo cultural, podíamos pensar que la incorporación de la cultura, es decir, convertir la cultura en bienes mercantiles, ha permitido o ha profundizado la democratización al acceso a la cultura, ha incrementado la diversidad cultural, ha posibilitado la expresión de demandas que antes quedaban ocultas, ha reducido las barreras de entrada de acceso a la práctica cultural y ha reducido el control que grupos de interés, es decir, todo aquel sistema de mediación, tienen sobre la distribución, y finalmente han favorecido la innovación y la exploración artística libre de trabas. ¿Hacia dónde nos lleva este cambio de modelo? Depende, quizá uno de los factores estratégicos, depende cómo redefinamos los derechos de propiedad sobre la producción simbólica, es decir, cómo definamos socialmente la apropiabilidad del valor añadido de la producción simbólica, y estamos hablando de espacios donde ni lleguemos al paraíso ni lleguemos al infierno, probablemente nos situaremos en una situación intermedia, con sus riesgos y con sus costes, pero también con muchas ventajas. En este nuevo capitalismo cultural pensamos que las relaciones de poder resultan mucho menos estables, es decir, mucho más inestables,
y que tiene menos mecanismos de reproducción automática. Esto no quiere decir que los poderes, es decir, los discursos dominantes no hegemonicen o traten de ubicarse en este nuevo capitalismo cultural, pero las posibilidades de reproducirse son menores, es decir, hay más espacios libres, hay más espacios donde se puede entrar. Estamos hablando de la producción simbólica cuyo input principal es el talento y la creatividad, y este talento y esta creatividad no es tanto un atributo de las organizaciones, de las estructuras, es un atributo de los individuos. Por tanto, si este es el input principal y este es el input estratégico, continúa siendo propiedad o continúa siendo una herramienta, un arma de los individuos y menos de las organizaciones, de manera que este talento, esta innovación, esta creatividad puede incluso plantearse como contrapoder frente al poder de las instituciones, de las organizaciones. Estamos hablando de un mundo potencialmente más abierto, menos jerárquico, más poroso al cambio social y más compensado, es decir, donde un discurso, es decir, una producción simbólica, sea esta un poema, una película, un eslogan, se puede contraponer con efectividad a las estructuras de poder tradicional. La cultura como actividad económica cuenta con muchas ventajas frente a otros sectores productivos y especialmente en Europa. Estas ventajas se manifiestan especialmente en Europa. Lo que es necesario es mucha más investigación, muchas más evidencias empíricas, hay que integrar de forma más sofisticada la relación entre creatividad y la ecuación del desarrollo, y para poder disfrutar de estos efectos positivos de la mercantilización de los procesos culturales y minimizar sus riesgos, las ciencias sociales han de aportar herramientas de análisis, de interpretación, de evaluación, de manera que posibiliten el refuerzo del control social sobre estos procesos. En entornos democráticos hemos de utilizar esas herramientas para tratar de maximizar los beneficios y reducir o minimizar los riesgos. En este sentido, el proyecto Sostenuto podría o puede jugar un papel relevante porque incide en ese proceso, tratando de encontrar cuáles son las relaciones entre cultura y desarrollo territorial. Y bien, pues esto era todo lo que quería contarles.